Hola, muy buenas, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu electroweb. Hoy nos adentraremos en el bloque 3 del curso en línea de QGIS, el cual se centra en las capas vectoriales 2. Nos concentraremos en la práctica 4, que trata sobre los geoprocesos vectoriales. Práctica 4. Geoprocesos vectoriales. En esta práctica vamos a realizar análisis geoespacial utilizando herramientas básicas de geoproceso de QGIS. Crear una capa virtual realizando consulta SQL con geoprocesos. Cargar un modelo creado previamente, modificarlo y guardarlo. 1. Geoprocesos vectoriales. Para realizar esta práctica, en la carpeta disponemos del proyecto Geoprocesos Vectoriales, QGS, que contiene 4 grupos de capas. Se dispone de una capa con el perímetro de varios incendios acontecidos en 2017 en la provincia de Salamanca, el parcelario y recinto SIGPAC del municipio de Candelario, la división dasocrática y perímetro de varios montes y como fondo de todo, el topográfico 1, 25.000 y una imagen del satélite Sentinel-2 de fecha 19 de septiembre de 2017, combinación de bandas 12-11-8, que nos permite ver la zona afectada. El perímetro del incendio principal se ha levantado con un navegador GPS de escasa precisión, estimando un error planimétrico de 10 metros. Con objeto acotar al pastoreo la zona afectada, de acuerdo con la vigente ley de montes, se solicita una capa vectorial con las parcelas SIGPAC afectadas por el incendio, de tal manera que las propiedades afectadas no se vean perjudicadas por el error cometido por la precisión del navegador utilizado. El esquema de trabajo puede ser el siguiente. 1. De la capa de incendios filtramos el perímetro que nos interesa analizar. 2. Creamos un perímetro retranqueado 10 metros hacia el interior del perímetro del incendio original utilizando un buffer de distancia fija. 3. Seleccionamos las parcelas que tocan dicho perímetro mediante una selección por localización. 4. Obtenemos la parte afectada de dichas parcelas mediante el geoproceso intersección con el perímetro retranqueado. 5. Realizaremos la misma operación anterior mediante el geoproceso cortar y la opción de proceso por lotes sobre el parcelario y recinto SIGPAC, con objeto de ver las diferencias existentes en la tabla de atributos. 6. Sobre la intersección anterior calculamos la superficie afectada de cada parcela y el porcentaje de dicha superficie respecto a la superficie inicial de la parcela utilizando la calculadora de campos. Opcionalmente podemos representar el porcentaje en un mapa con simbología adecuada. 1.1 Filtrar perímetro del incendio. Para filtrar el perímetro del incendio, nos situamos sobre la capa de incendio 2017 y con el botón derecho del ratón elegimos filtrar. De esta manera se abre el constructor de consultas. 1. En campos, elegimos el campo por el que pretendemos filtrar. Por ejemplo, n-EGID. 2. En valores, tras pulsar el botón muestra, podemos elegir el valor que toma dicho campo para nuestro perímetro. Dicho valor lo habremos consultado previamente utilizando la herramienta de identificación. 3. Utilizamos los diferentes operadores para generar la consulta y filtrar el incendio que nos interesa. 1. Observe que este filtrado equivale a una selección SQL del tipo Select From Where. Select una serie de campos, en este caso todos los campos de la capa. B. From, de la capa de incendios 2017. C. Where, el campo n-EGID cumple que n-EGID igual a 2017370008. 1.2 Obtención del perímetro retranqueado. Una vez que tenemos nuestro perímetro de interés, descartando el resto de los incendios que se encuentran en la capa, accedemos a Vectorial, herramientas de geoproceso, buffer de distancia fija. 1. En capa de entrada elegimos la capa de incendios que habíamos filtrado previamente. 2. En distancia elegimos -10, que corresponden con el error GPS que establece el enunciado. 3. Segmentos, lo dejaremos por defecto. Este parámetro se refiere a la longitud de los segmentos sobre los que se va realizando el retranqueo. 4. Resultado de disolver lo dejaremos desactivado, porque estamos trabajando con un solo perímetro. 5. Elegimos guardar el perímetro retranqueado en un archivo, SAP que podemos denominar buffer 10, SAP. El parámetro distancia toma valores positivos para generar un buffer hacia afuera y valores negativos para retranquear hacia adentro. 1.3 Selección por localización. Para obtener las parcelas que toca el perímetro retranqueado del incendio buscamos la herramienta Extraer por localización en la caja de herramientas de procesos, herramientas de selección vectorial. 1. Elegimos el parcelario como capa de la que seleccionar. 2. Elegimos buffer como capa que vamos a utilizar para extraer las parcelas. 3. Como predicado geométrico elegiremos intersecta. 4. Dejamos la precisión por defecto en 0,0.
5. Guardamos el resultado en un archivo, SAP, que podemos denominar parcelas afectadas toca, SAP. Observe que hemos elegido la opción intersecta, en lugar de toca, porque queremos seleccionar las parcelas que tienen algo, por poco que sea, en común con nuestro perímetro, no solo las que toca. 1.4 Área realmente afectada. Para obtener físicamente las parcelas que intersecan con el perímetro retranqueado del incendio utilizaremos dos geoprocesos diferentes para comparar los resultados. En primer lugar utilizaremos vectorial, herramientas de geoproceso, intersección. 1. Elegimos el parcelario como capa de entrada. 2. Elegimos buffer como capa de intersección. 3. Guardamos el resultado en un archivo, SAP, que podemos denominar parcelas afectadas intersect, SAP. En segundo lugar utilizaremos vectorial, herramientas de geoproceso, cortar. 1. En este caso elegimos ejecutar como proceso por lotes. 2. Como capas de entrada elegimos el parcelario y los recintos de SIGPAC. 3. Como capa de corte el perímetro retranqueado o buffer. 4. Guardamos el resultado en dos archivos, SAP, que podemos denominar parcelas afectadas corte, SAP, y recintos afectados corte, SAP. Observe que la tabla de atributos de parcelas afectadas intersect, SAP, contiene los atributos del parcelario y los atributos del perímetro retranqueado. Sin embargo, la tabla de atributos de parcelas afectadas corte, SAP, y recintos afectados corte, SAP tienen la misma estructura que parce y recfe. 1.5 Cálculo de superficies. Una vez realizados los cortes e clic, calcularemos la superficie afectada de cada parcela y el porcentaje respecto a la superficie total de la parcela. Para ello accedemos a la tabla de atributos con botón derecho del ratón sobre la capa y la opción Abrir tabla de atributos. 1. Conmutar edición para editar la capa. 2. Añadimos dos campos. 3. Utilizamos la calculadora de campos para calcular el área y el porcentaje. Para calcular el área, elegimos actualizar un campo existente que hemos denominado área y la expresión $área del desplegable geometría. B. Para calcular el porcentaje, elegimos actualizar un campo existente que hemos denominado porcentaje y calculamos área barra diagonal superficie asterisco 100 utilizando la lista desplegable campos y valores. Observe que utilizamos $área en lugar de área para calcular la superficie y que no dividimos entre 10.000 porque no estamos trabajando en hectáreas sino en metros.